están aquí dos jóvenes analistas entendidos en estos temas de retail e inmobiliario que realmente pues son de mis favoritos, los temas, no ellos. No, mentira, sí, les tengo cariño los dos, así que he invitado acá a Gerardo Espinosa, consultor de apoyo a comunicación corporativa, y Rodrigo Salazar, analista de Semana Económica, quienes también tienen pues una impresión como yo de que este año para el retail, por lo que hemos conversado, cómo están, ha sido de bastante recuperación, ¿no? Porque hubo muchos proyectos que se habían abortado, sobre todo de centros comerciales, o no tanto abortados, suspendidos en los años de crisis, que se retomaron, ¿no? En realidad, más que un tema de recuperación, creo que lo que se ha dado es un dinamismo mayor al que se esperaba. Si bien se ha continuado con el crecimiento en las ciudades, que digamos son las ciudades estrella y que todos los años tienen nuevos proyectos, hay algunos otros que no se esperaban y que han surgido en el camino, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno bastante interesante con el que hemos cerrado el año es el esfuerzo que han puesto las cadenas retail por enfocarse hacia las ciudades vecinas a Lima, ¿no? Cañete, Chincha, Huaral tienen proyectos. Es algo que sin duda no se esperaba hace 3 o incluso hace 2 años. Y definitivamente son las que van a tener la mayor cantidad de novedades durante el primer semestre. Ya hay proyectos en construcción o muy avanzados, entonces es una novedad sin duda. El tema de recuperación se ha dado, creo, por el lado de aquellas ciudades que están dentro del top 10 y que hasta ahora no tenían ni un supermercado. Entonces, por ese lado sí se ha crecido de una manera interesante. No se habrán inaugurado tantos malls como se esperaban en provincias probablemente, pero sí ha habido un crecimiento importante por parte de las dos principales cadenas de supermercados en el país. Ahí, Rodrigo, tú has estudiado este tema de qué ciudades que no tenían retail han empezado a albergarlo, o cuáles pueden ser las siguientes que vengan también en 2013, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, lo más importante creo yo es Tarapoto, ¿no? O sea, Tarapoto es una ciudad que tiene todos los componentes necesarios para poder albergar retail moderno. Y todo el mundo pensaba que iba a ser Iquitos, que podía ser Pucallpa, Madre de Dios, en algún momento también se escuchó. Claro. Y salió Tarapoto porque es una zona más fácil de llegar. De hecho, en mayo, si no me equivoco, Gerardo, se inauguró el primer centro comercial, Strip Center, porque es un... Claro, fue una iniciativa de un operador mediano, ¿no? No fue un big player. Y ahora, de hecho, Interbank ha comprado un terreno cerca del aeropuerto, donde van a hacer un Real Plaza. Entonces, Tarapoto es ya la primera ciudad de la selva que tiene retail moderno, ¿no? Que es un paso bien importante. Sí, esto de la selva que yo comentaba tiene que ver pues con la famosa conectividad y el problema que, por ejemplo, tiene Iquitos para surgir, a pesar de que hay terrenos ahí que se han estado mirando. Uno de ellos es el del Club CNI, el señor Iván Vázquez, que está en todas, ¿no? Presidente, dirigente de fútbol, está en todas, pero hasta ahora también empresario. Pero en fin, vamos a ver si termina surgiendo lo de Iquitos. Pero... otras ciudades que podrían venir en la lista, por ejemplo, he visto el caso de Sullana, es interesante, ¿no? Porque ya en el norte hay una conformación. Ahora, Huánuco va a tener 2 centros comerciales también. ¿Qué otras ciudades podemos esperar realmente en el 2013 con presencia de retail moderno? En realidad, creo que, de hecho, el tema del crecimiento en provincias va a continuar siendo importante, pero yo veo un fenómeno que puede darse de una manera interesante en lo que resta de este nuevo año, y es el ocupar esos espacios en blanco, por decirlo de alguna manera, que se han dejado en Lima. Por ejemplo, distritos muy tradicionales como Breña o como el Rímac, que no tenían proyectos de retail o no tenían una gran cantidad de proyectos de retail, ahora ya están siendo atendidos por los principales operadores en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el último mes, solo en el Rímac, se han inaugurado 3 supermercados, una cifra bastante interesante para ser un distrito muy tradicional. En el caso de Breña hay un proyecto bastante interesante del grupo Brescia, que sin duda se ha trazado porque va a ser aún más grande de lo que inicialmente estaba previsto, y creo que Chorrillos o incluso el propio Cercado de Lima también pueden traer novedades, no tanto en formatos grandes, pero probablemente sí en formatos vecinales como los strip malls, o también en cuanto a supermercados o formatos incluso más pequeños de supermercados, ¿no? Como son estas tiendas express. Ahora, este tema que plantea Gerardo Rodríguez a mí me parece importante porque es bien interesante, porque es como que se ha concentrado entonces el desarrollo en
centros comerciales o lugares orientados al nivel socioeconómico B, C, y el nivel socioeconómico A como que se ha quedado un poco, no sé si por la falta de espacios. Por ejemplo, hay proyectos como este famoso de Patio del Golf en San Isidro que no terminaron de ver la luz, y ahora no sé ni siquiera si finalmente terminará algún día de ver la luz. En Larcomar ha habido algunos avances, pero no sé si tiene que ver fundamentalmente con la falta de espacios. Mira, es un tema de falta de espacios. El terreno es muy caro, la tierra es muy cara en Lima. Y otro tema es la zonificación. Técnicamente los distritos digamos, de mayor poder adquisitivo son más residenciales, los alcaldes son más residencialistas. Entonces, el alcalde es más reacio a dar zonificación comercial en lugares como La Molina, en lugares como Surco, en lugares como Miraflores o como Barranco. San Isidro también es uno de ellos. Tal es el caso del ejemplo de, ¿cómo se llama? De Parque Arauco, ¿no? En San Isidro. Luego está Cencosud en el Polo, Cencosud también en La Molina. Los Brescia también quieren estar en La Molina. Entonces, estos distritos son un poco más complicados de poder, digamos, ser zonificables para temas comerciales. Ahora, ¿cómo ven ustedes, a propósito de lo que mencionas, este tema ya de consolidación de los grandes grupos como los actores protagónicos de este crecimiento? Esto es un negocio que cambió hace 10 años cuando entró, ya casi 10 años, ¿no? Estamos cerca de que cumplan 10 años del ingreso de Mall Aventura Plaza o Mall Plaza, ¿no? Como operador, claro. Parque Arauco, con un escenario distinto al que en esa época se vislumbraba. Estoy hablando del año 2004, 2005, que por un lado los malls de Aventura Plaza compitieran casi a la par con los de Parque Arauco, y eso no ha pasado, pero, o sea, porque los de Mall Aventura Plaza han terminado siendo más grandes y los de Parque Arauco proyectos más específicos por la falta de tiendas ancla, pero a la larga lo que sí han configurado es un escenario en el que ya son ellos, o ahora los Brescia que tú mencionabas, son los grandes protagonistas, y ahora estamos viendo incluso que ya en todos los locales de Wong y Metro está debajo la marca Cencosud, ¿no? Y así por el estilo. Claro. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta competencia? En realidad viene un escenario bien interesante que ya se había anticipado en años anteriores, ya se ha dado también en otros países de la región como Chile, y es... después de la consolidación de estos grupos viene una etapa de trabajo conjunto. En la actualidad la mayor parte de los operadores de centros comerciales están vinculados a sus anclas, como en el caso de Interbank, como en el caso de Falabella, como en el caso de Cencosud. Pero también considero que puede darse el fenómeno de proyectos donde si bien el mall es operado por una cadena que es propietaria, por ejemplo, de una cadena de tiendas por departamento, esta empresa sin ningún problema puede invitar a cadenas que compiten con esa tienda por departamentos a formar parte de esta iniciativa, ¿no? Hay, por ejemplo, un trabajo interesante o una unión interesante entre Real Plaza y Ripley en el último año. Están yendo juntos a nuevos proyectos, y en el caso, por ejemplo, de Cencosud, ellos tienen un modo de trabajar en Chile de sumar a París, a centros comerciales de otros operadores que no son ellos, donde en zonas donde escasean los terrenos y donde es importante tener presencia a través de su tienda por departamentos. Ahora, Rodrigo, mira, quería también ver contigo unas cifras que son las que tú usualmente publicas en el Termómetro Comercial de Semana Económica, que es el mejor compendio de esta actividad comercial, y aquí tenemos algunas tablas. Por ejemplo, con las ventas que se proyectaban a cierre de 2012, siempre las cifras se tienen recién en marzo, así que estas son ventas proyectadas, ojo, y las podemos ir viendo en pantalla, ¿no? Y que tú las has visto, ¿no? Real Plaza y Open Plaza, ¿no? 915 y 904 millones de dólares, esas son cifras en millones de dólares, lideran el crecimiento, y si seguimos viendo la siguiente, han superado al Jockey Plaza o lo que es el conglomerado Parque Arauco, y si avanzamos en la siguiente tabla, por favor, están ahí Mall Aventura Plaza, ¿no? Que tiene ya algunos locales más, Plaza Miguel, y bueno, seguimos contando. Pero esta es importante, ¿no? Digamos, este protagonismo alcanzado por Real Plaza y Open Plaza como conglomerados comerciales. Claro, Real Plaza y Mall Aventura Plaza van a grupos distintos, digamos, o sea, no van al mismo grupo económico que el Jockey Plaza, sino a un grupo más C, digamos. Pero es importante notar que en este caso, por ejemplo, no es una competencia entre Real Plaza, Mall Aventura Plaza y el Jockey Plaza. O Open Plaza en este caso, porque está sumando todos los centros comerciales que tiene cada uno de ellos. El Jockey es solamente uno. Claro. Entonces, en temas unitarios, el Jockey es el que más vende, por supuesto. No, obvio, claro. Pero la marca es la que está unificando, por ejemplo, todos los centros comerciales de Lima y de provincias, ¿no?
Claro, entonces finalmente tienes eso. Ahora, habría que comparar también temas de ticket promedio, que es cuánto gasta la persona que va a un centro comercial, y eso lo podemos ver también en las siguientes tablas, ¿no? En Real Plaza es de $40. En Plaza no lo atendemos, se lo pediremos a nuestro amigo José Antonio Contreras, quien está aquí invitado al programa, lo estoy esperando también ahora en enero. En el Jockey Plaza es 36.9, pero es interesante ver que el ticket de Real Plaza lo ha superado un poco, y si vamos a la siguiente tabla también podemos ver otros datos. Ahí está, ¿no? Un poco más bajo Plaza San Miguel 30, Mall Aventura Plaza 20, ¿no? Y que creo que es un poco por debajo también de lo que en algún momento se podía esperar. MZ, que es un nuevo conglomerado, también es el grupo Romero, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver es que también, claro, ahí es como también el otro indicador que es relevante a veces mirar ahí, que es el de el precio por metro cuadrado, ¿no? La rentabilidad del precio del metro cuadrado, que es lo que finalmente les interesa a los centros comerciales, ¿no? Claro, en realidad el precio por metro cuadrado es lo más importante al fin en este negocio, tanto así que en ciertos tipos de negocio inmobiliario es hasta el 50% de la inversión en un proyecto puede ser solamente la compra del terreno, cuando hace un par de años era 25%, entonces tienes que rentabilizar de otra manera toda la inversión que has hecho, ¿no? Ahora, el grupo Interbank, aparte de Real Plaza, que es con quien ha tenido pues un importante protagonismo, como visto en estos indicadores, también ha estado muy activo en materia de retail, y de más cadenas pequeñas, ¿no? Compró Bembos, tuvo la apuesta, ahora está con Popeyes, y eso ha revolucionado un poquito ya lo que es la competencia entre cadenas, ¿no? Sí, definitivamente. Para empezar, considero que va a darse un trabajo, una sinergia natural entre Real Plaza y los formatos de comida rápida que tiene el grupo, que ahora son muchos. Recuerda que en el último mes compraron la empresa que está encargada aquí en Perú de operar Papa John's, y también compraron Nutra, que es la propietaria en Perú de la franquicia de Dunkin' Donuts. Entonces, a eso le sumas Popeyes, le sumas China Walk, le sumas Bembos y Don Belisario, y tienes prácticamente un patio de comidas. Entonces, eso va a permitir que Real Plaza tenga una oferta de comidas muy atractiva, sobre todo en las ciudades del interior, donde en algunos casos otros de los operadores de comida rápida en una etapa inicial no se han visto tan atraídos, digamos, por participar. Al ver que en cadenas locales tenían éxito, es ahí donde decidían sumarse, como por ejemplo lo que ocurrió en Juliaca, ¿no? El Real Plaza Juliaca acaba de inaugurar una segunda etapa, y en esta segunda etapa ha sumado una serie de grandes operadores que inicialmente estaban un poco desconfiados, digamos, de cómo iba a irle a un mall en una ciudad donde hay tanto comercio informal, ¿no? Entonces esa primera etapa ya se quemaría prácticamente al poder contar en el grupo con estos formatos de comida rápida. Aquí lo interesante es que el grupo Interbank va a competir de alguna manera con el OSI en cuanto a cadenas de fast food, ¿no? Incluso Interbank estuvo interesado en comprar Pardos Chicken cuando no podía traer sus propias cadenas, ¿no? Y bueno, ya este tema que cada día nos deja sorprender más, que es el nivel de precios que se ha alcanzado, ¿no? Lima está además igual viendo cómo se incrementa sostenidamente alrededor de su precio por metro cuadrado, y entre las ciudades de la región ya tiene una presencia importante. Tenemos una tabla justamente que muestra el valor del precio del metro cuadrado en Lima en comparación, por lo menos en lo que es mercado de oficinas, ¿no? El crecimiento del mercado de oficinas, exactamente, porque es un indicador interesante, ¿no? Primero tenemos el área vendida y por venderse. Este es en Lima, ¿no? En naranja tenemos las viviendas en oferta y vendidas por sector. Y en verde tenemos lo que es de oficinas locales comerciales. Estoy hablando de área vendida. Y si mostramos el siguiente gráfico, que es el que les quería enseñar, porque en oficinas es donde esto ha crecido más. Ya en Lima hemos superado, ¿no? Tenemos un crecimiento mayor a 1.000 o a 1 millón de metros cuadrados, pero todavía estamos por detrás de grandes ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo o Río de Janeiro, por hablar las que están más arriba. ¿Cómo ven este tema y sobre todo el crecimiento real que se puede seguir dando en Lima, Rodrigo? Porque yo sí creo lo que decíamos en el bloque anterior, que lo de los espacios, sobre todo para niveles económicos AB, donde se sitúan estos proyectos de oficinas principalmente, ya no estoy hablando solamente de una escasez, sino ya de una saturación. Quizá. Claro. Bueno, los distritos típicos de oficinas, que son Miraflores, San Isidro y Surco, están casi copados. Entonces este año, el año pasado en realidad, comenzó a darse una formación un poco más corporativa en San Borja. A partir de lo que conversábamos de la apertura de las Ramblas del grupo Brescia, van a ir 3 edificios de oficinas, ¿no? Que van a hacer que San Borja sea un distrito un poquito más corporativo, que tenga un poco más de tinte de oficinas.
Luego van a ir a algunas oficinas un poco más pequeñas hacia San Miguel, o Magdalena también, ¿no? Entonces que van a desfogar un poco la presión que hay sobre los distritos ya más consolidados de oficinas, que esto puede hacer que de repente baje un poquito más el precio, pero el problema es que la vacancia que hay de oficinas es inferior al 3%, cuando en ciudades como por ejemplo Sao Paulo, ciudades como Río de Janeiro, es sobre el 10%. Entonces esa presión que hay para tener oficinas hace que los precios se levanten, ¿no? Y tú, Gerardo, ¿cómo ves? O sea, lo de San Borja yo creo que lo que dice Rodrigo es clarísimo, ¿no? Es el siguiente distrito en recibir oficinas en masa. Ahora, está este proceso también de Chacarilla y Monterrico, sobre todo Monterrico, que además ahora está experimentando algunos temas de líos vecinales que se quieren poner trabas al crecimiento. Ustedes ya saben mi opinión, yo creo que así como se reclama para los proyectos extractivos la libertad de que la empresa avance, lo mismo creo que tiene que darse en el plano inmobiliario, sea en Miraflores o sea en Cajamarca. La empresa tiene que avanzar y el tiempo cambia y los sectores, mejor dicho, el urbanismo tiene que adaptarse a eso, pero no sé qué otros distritos también podrían empezar a albergar esto en un contexto en el que también tienes que residencialmente lo que se está revalorizando es estas zonas en las que tú mencionabas iba a haber más oferta comercial, como las de distritos más tradicionales como Breña, como la zona de Santa Beatriz, por ejemplo, que este año han experimentado un crecimiento importante en proyectos. En realidad hay una serie de distritos muy importantes de Lima que no han logrado tener un importante desarrollo en cuanto a la construcción de oficinas y que desde hace varios años son, digamos, plazas voceadas para proyectos de grandes o medianas dimensiones. San Miguel es uno de ellos. Si vamos cerca, también el Callao. Sabemos de proyectos que han habido en Bellavista y que no han, digamos, convocado la cantidad de interesados que estaban previstos inicialmente. Pero creo que en ese momento el mercado no había madurado lo suficiente para generar demanda en esas zonas. Ahora, tomando en cuenta la escasez de predios en los distritos más tradicionales, digamos, para el tema de oficinas, y tomando en cuenta también el desarrollo de más empresas medianas o empresas que vienen de fuera y necesitan estar cerca del aeropuerto, por ejemplo, o del puerto del Callao, esas zonas pueden tener un desarrollo interesante. Y serían oficinas tipo B, que sin duda no están desarrollándose mucho en otras zonas de la ciudad. Y también está el tema de, definitivamente, como mencionaba Rodrigo, los proyectos mixtos. O sea, el mall que ya no solo va a ser un centro comercial, sino que también incluye una torre de oficinas. Desde hace varios años se viene prediciendo un poco el que sería el boom de los proyectos de este tipo, pero hasta ahora no se ha dado del todo. Entonces es importante tomar en cuenta, por ejemplo, que muchos de los proyectos de centros comerciales que vienen para los próximos 5 años incluyen también áreas de oficina. Y eso sin duda va a ayudar mucho a que se desarrollen nuevos espacios para las empresas. Y en esa línea, ¿cómo ven ustedes el tema de las periferias de Lima, ¿no? Lima Norte, que ya está en un proceso consolidado de crecimiento, cual metrópoli, tiene que empezar a albergar también sus propios proyectos de oficinas, pero ahora se habla del gran boom de Lima Este, que estamos viéndolo a partir también del Mall Aventura Plaza Santa Anita, que consolida el carácter también de comercio metropolitano y toda la revaloración que se está haciendo del Agustino, que es más que interesante. Y bueno, lo de Lima Sur, que siempre está un poquito más rezagado, pero que a la larga, muy en el largo plazo, es la que tiene mejores perspectivas geográficas para un gran desarrollo. Pero hay una escasez de predios que no existe ni en Lima Este ni en Lima Norte. O sea, Lima Sur es la zona, digamos, casi que reservada por un tema de espacios para el sector A. El sector C, el sector D se van hacia el norte y hacia el este. Y junto con el tema inmobiliario sigue el tema comercial, ¿no? Entonces, si tú vas, por ejemplo, te vas por la carretera al norte, antes de llegar a Ancón tienes un terreno inmenso en Los Portales, que va a ser ahí más de 1000 casas para los sectores C y D. Sin ir mucho más lejos, estás en Barranca, tienes otro proyecto gigantesco de Mi Vivienda y Techo Propio, pero ya hay gente que ya no hace autoconstrucción, sino que quiere su casa de 3 pisos, chiquita por supuesto, y quiere vivir en un lugar, digamos, ya urbanizado, que es importante en las ciudades, sobre todo de segundo nivel, que tienden a crecer espontáneamente alrededor de la carretera. Acá es un tema mucho más organizado.
Ahora, ¿y cómo ven el fenómeno en el interior del país? Porque ya asistimos hace algunos años a este boom de la construcción en las ciudades del norte, que tuvo en un inicio pues esta comparación siempre a veces quisquillosa entre Arequipa y Trujillo y la competencia por ver cuál crecía más. Al final Trujillo sacó una ventaja y luego Arequipa, a partir del auge comercial, ha experimentado un crecimiento inmobiliario impresionante en el último año, sobre todo, y que bueno, tiene todas estas preocupaciones del tráfico. ¿Qué otras ciudades pueden seguir en esa línea hacia a mediano plazo? Ica es una plaza interesante, por ejemplo, que también va a tener un crecimiento por parte de proyectos comerciales muy interesante en el próximo bienio. Y sin duda eso va a ayudar a que se desarrollen más proyectos inmobiliarios. Se ha estado trabajando mucho en proyectos del tipo los que mencionaba Rodrigo, estos desarrollos de los portales o de Centenario, que son urbanizaciones donde una persona compra un lote y bueno, puede construir su casa en el espacio que ha comprado, pero falta el desarrollo de edificios de vivienda como los que ya se ven en otras ciudades. Entonces ese probablemente puede ser un siguiente paso. Bueno, pero lo que pasa ahí es que, y es algo que yo alguna vez he conversado con ustedes también, que es que hay gente en algunas ciudades que es reacia al concepto de edificio, incluso en la misma Arequipa, y tenía mucho que ver con el tema sísmico. Tienes una ciudad como Chimbote, que es de costa, pero igual había un tema de ser reacios por el trauma del terremoto del año 70. Yo en Tarapoto vi, por ejemplo, crecimiento de condominios, pero condominios, o sea, casas. Y de repente pasa eso, Rodrigo, ¿no? Que vamos a tener un formato o formatos que no sean necesariamente los edificios predominando en el crecimiento inmobiliario de algunas ciudades. Claro. Mira, el tema que comentas de la gente reacia a vivir en edificios, o sea, es cierto, ¿no? Yo cuando investigaba temas inmobiliarios en Semana Económica sobre Trujillo y conversaba con empresarios del sector, me decían, aquí la gente no quiere vivir en edificios. O sea, tienes un espacio tan grande, tienes casas, tienes, digamos, el golf, por ejemplo, es un lugar que ha crecido muchísimo. En la zona del Arco Herrera también es un lugar muy, muy amplio. Y la gente, si tienes espacio para una casa y es barato, ¿por qué no vas a vivir en una casa, cierto? El fenómeno, por ejemplo, de crecimiento inmobiliario es el norte, como te comentaba hace un rato, Barranca o un poco al sur de Ancón. Hay gente que tiene casas de 60 metros cuadrados, pero al fin y al cabo son casas, ¿no? Claro, y finalmente pues ahí vamos a poder observar también cómo las marcas empiezan a tener protagonismo, porque hoy día lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Las marcas inmobiliarias son ya las que dirigen y eso va a consolidarse en 2013. Claro, eso es lo que falta un poco desarrollarse aún más en algunas ciudades del interior. Y también, de hecho, el retail, sobre todo los home centers, o los formatos que están enfocados a decoración o a estilo para el hogar, van a ayudar un poco a trasladar ciertas tendencias que aún no están consolidadas en provincias. Otro cosa importante, perdón, es el tema de la salida de las industrias de zonas del centro de Lima, por ejemplo, la Avenida Argentina, la Avenida Venezuela, que se vayan hacia el sur, y esos lotes, esos espacios tan grandes que hay pueden ser desarrollos como los Centenarios, como los portales, ¿no?